Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio que venimos de escuchar, nuestro Señor habla a los apóstoles de ese pequeño momento que ellos no entienden y que nosotros no entendemos, y eso que Dios entiende que nosotros no entendemos, y lo que a Dios le parece poco a nosotros nos parece mucho, y lo que a Dios le parece mucho a nosotros nos parece poco. Esa ceguedad humana y esa visión de Dios, que ve Dios las cosas de otro ángulo y de otra manera. Así que debemos a veces forzar nuestra inteligencia, nuestra voluntad a lo que Dios piensa, a lo que Dios ve. ¿Y quién tiene la razón? Pues Dios, ¿verdad? Dios es el que tiene la razón. Entonces, si Dios nos dice que dentro de poco, Jesús le dice a los apóstoles que dentro de poco ya no lo verán, y dentro de poco lo volverán a ver, pues ese pequeño momento que Jesús describe, en realidad puede hacerse referencia a nuestra vida, que a veces nos parece muy larga y nosotros pensamos como si fuera una gran cosa, ¿verdad? Una cosa importante. Nuestra vida comparada con Dios no es nada, o bien comparada con lo que Dios ha previsto, que es la eternidad del cielo. Esta vida no es nada, y el tiempo, si Dios quiere un día estemos con Él, esta vida la veremos como un instante, como un momentito que pasó rápido. ¿Por qué? Porque comparada con la eternidad, pues no es nada. Pero en esta vida nosotros tenemos esa ceguera espiritual y consideramos que nuestras actividades, nuestras preocupaciones, todo lo que nos pasa nos parece mucho, ocupa un lugar importantísimo en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, y olvidamos lo principal, que es la eternidad, que son las cosas de Dios que nos conducen a la eternidad y que nos darán una eternidad mucho más feliz, que no vemos y que no apreciamos y que no evaluamos. Entonces, esos actos oscuros que aparentemente no son importantes a los ojos del mundo, incluso a nuestros propios ojos, nos parece poca cosa, ¿verdad? Lo que Dios nos pide, la práctica de los sacramentos, la asistencia a la misa, incluso fuera del domingo, ¿verdad? Incluso en semana, a veces si puede uno ir a misa, ¿por qué no? Todo eso que nos parece, bueno, sí, está bien, ¿no? No es algo malo, claro, y no le damos la importancia que tiene. Ese es el punto de vista humano, y nosotros estamos hasta cierto punto absorbidos por esa visión humana. ¿Qué decir de esas personas que viven lejos de la fe, o que viven en una fe tibia, en una fe deformada? ¿Qué decir de ellos? Están más desamparados que nosotros, que a pesar de todo somos deficientes en mucho respecto a esas realidades de Dios. Entonces ya a nosotros nos cuesta bastante situarnos en el contexto de Dios, y Dios pues nos está esperando, ¿verdad? ¿Y qué decir de esas personas que están lejos de Dios, lejos de la fe? Están mucho más desamparados, mucho más en una situación precaria espiritualmente hablando, y dependientes totalmente de las cosas terrenas,
Yo no digo que no hay que usar las cosas terrenas que a veces Dios nos dio para una utilidad, claro está, pero lo que es malo es estar dependiendo de ellas totalmente y al punto de despreciar las cosas de Dios o despreciar la práctica religiosa, despreciar la misa, despreciar la oración. Hoy mucha gente ven que alguien reza, se admiran de ver a alguien rezar, como que si fuera exagerado. Entonces, ¿qué decir de aquellos que son contrarios, verdad? Que son contrarios a la práctica religiosa, que les parece algo fuera de lugar, que algo incluso como algo malo. O aquellos que son enemigos de la fe, que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de la verdadera religión, que la persiguen y que persiguen a los que creen. Entonces la fe se extingue en este mundo, el don precioso de la fe se extingue, y por eso estamos aquí en una manera precaria, diciendo la misa en un lugar precario, con limitaciones. Pero no estamos aquí para complacer a nadie, para quedar bien con alguien. Entonces no es una cuestión de número, porque aquello que a los ojos del mundo parece mucho, a los ojos de Dios parece poco. ¿Qué es más importante delante de Dios? ¿Que nosotros conservemos la fe o que seamos muchos? O que seamos que tengamos una iglesia magnífica, que tengamos las alabanzas de la gente? ¿Qué es lo que cuenta? Lo que es poco a los ojos de los hombres es mucho delante a los ojos de Dios. Entonces ahí está lo que Jesús nos pide, que abandonemos un poco los criterios humanos y que asumamos los criterios divinos. Entonces Jesucristo en la cruz pues estaba solo la Virgen María, el apóstol San Juan, y no por eso él flaqueó o dijo estamos mal porque somos pocos. Y lo que la iglesia tiene que vivir, lo que está viviendo, es como su pasión también. La iglesia actualmente está viviendo una época de prueba. Yo no digo que todos han perdido la fe, hay muchas personas que todavía creen en algo, pero es una fe muy precaria, muy dañada. Pero siempre debe haber una porción en la iglesia que tenga una fe total, que crea en todo, que asuma bien y que la profese públicamente esa fe sin disminución, porque es propio a la iglesia de creer en todo lo que Dios enseñó, en todo. Entonces siempre debe haber un grupo de fieles, debe haber un obispo, debe haber algunos sacerdotes que tengan esta fe en todo lo que la iglesia es. Y pues cada día es más difícil tener esa fe, asumirla plenamente, y somos agredidos por este mundo, agredidos por el demonio, agredidos por el espíritu mundano que se infiltra en nuestras filas y que quiere que adoptemos sus máximas, su manera de ser, sus métodos. Pero no se trata de eso, no debemos flaquear. Y Dios sabe que si somos flacos, que si somos débiles. Dios lo sabe bien. Pero entonces, ¿dónde vamos a sacar nuestra fuerza? Pues, primero, no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios que nos ayuda. Entonces, para que asumamos eso, debemos ser humildes, ¿verdad? Aquellos tradicionalistas que se dan muchos aires de esto y de aquello,
pueden tener problemas porque para que Dios nos dé su fuerza tenemos que dejarle todo a Él y no a nuestro pequeño ego, a nuestra pequeña vanidad, a nuestra voluntad propia, ¿verdad? Querer imponer su mentalidad a los demás o a los sacerdotes, ¿verdad? A ver, porque a veces hay laicos muy orgullosos que quieren imponer al sacerdote su punto de vista. No se trata de nuestro punto de vista, hay que defender el punto de vista de Dios, de la Iglesia. Y eso, pues aún el pequeño resto que queda, Dios en esta época nos pide mucha pureza de intención, mucha humildad. Y es posible que aquellos que no quieran aceptar las exigencias de Dios no perseveren. ¿Quién sabe qué vamos a ver todavía? Tal vez Dios no necesita de nadie, pero quiere mucha pureza de intención en una época en la que vivimos. Entonces Él nos dará la fuerza si nosotros reconocemos su fuerza, si reconocemos nuestro lugar en su obra y que no queremos sobrepasar nuestros límites, ni que no sobreestimamos nuestro juicio o nuestra persona y que nos humillamos delante de Dios. Entonces, pues sí, a veces hay cuestiones que hoy en la iglesia no están muy claras, entonces ciertamente en ciertas cosas hay un margen de opinión, ¿verdad? Lo que es malo es querer imponer su opinión personal a los demás. Eso puede ser malo. Denota orgullo, denota prepotencia a veces. Entonces, ¿a quién protege Dios? ¿Cómo protegió nuestro Señor a la Virgen María? Porque ciertamente la Virgen María tenía una gran presión del mundo, ver lo que pasaba, la injusticia con su hijo, lo que se decía de él, lo que se hacía, lo que la gente gritaba, y que era la mayoría, la inmensa mayoría de ese pueblo que gritaba contra Jesús. Si la Virgen hubiera tenido ese espíritu poco liberal, democrático, ¿verdad? Decía, pues sí, ¿cómo es posible que yo sola y entonces Jesús sí debe estar equivocado porque todos están contra él, entonces debe ser. No, la Virgen no razonó así. Ella veía las cosas según no la opinión, sino la verdad de Dios, la verdad de la fe. Y eso es lo que es difícil en un mundo materialista, en un mundo naturalista, en un mundo democratista. Todos están viendo a ver qué piensa el vecino para ver qué es lo que van a hacer, pero no, veamos primero lo que Dios piensa, y a veces sí considerar un poco lo que dicen los demás, pero siempre sometido a la ley de Dios, claro está. Entonces así no nos equivocamos. Y si todos quieren ser locos, porque hoy la gente vive como una locura espiritual. No, para los bienes terrenos, para los negocios, para las cosas materiales, no son nada locos. Pero hay una locura espiritual. ¿Cómo es posible que vivan como si no existe la eternidad? Ese pequeño momento que nuestro Señor nos dice, pues es esta vida, pero después, ¿qué va a pasar? Entonces, por razones humanas, uno puede dañar la eternidad. Disminuir el grado de gloria que podríamos tener en el cielo. Si en el cielo se pudiera sufrir, pues sería como un grandísimo sufrimiento. Aquellos que en el cielo se dan cuenta de que hubieran podido ser mucho más felices, y es una pérdida eterna
pero en el cielo no se puede sufrir, pero si pudieran sufrir, sufriría de haber dicho, pues yo podía en mi vida, que es un pequeño momento, yo hubiera podido hacer más por estar cerca de Dios, por ser un buen cristiano. Y lo perdí, esa oportunidad, es una oportunidad que nunca jamás podré recuperar. Entonces los santos en cierto sentido nos envidian a nosotros, y nosotros es posible que estemos negligentes cuando Dios nos dio la oportunidad de ser unos buenos tradicionalistas. Santa Teresita del Niño Jesús leía libros que hablaban sobre el fin del mundo, y ella deseaba haber vivido una época en la cual iba a haber esa persecución, ella lo deseaba ardientemente, y no tuvo esa oportunidad. Entonces, ¿nosotros la tenemos o no? Y ¿vamos a aprovechar o no? Entonces, se trata de ser conscientes de lo que tenemos y lo que vamos a hacer. Pero es muy difícil, por ejemplo, caminar, por ejemplo, en un campo lleno de espinas y no picarse. Y se puede decir que en este mundo por todos lados hay espinas. Entonces es muy difícil vivir en un mundo así y no caer en algún defecto, en algún pecado, en alguna negligencia, en alguna debilidad, en alguna inconsciencia o en alguna falta de fe. Pero por eso Dios nos pide entereza de voluntad. Esa entereza es un don de Dios, pero Dios no nos la impone, debemos asumirla. Así que tratemos de tomar conciencia de eso, porque Dios no necesita de nadie, de ninguno de nosotros. Para hacer su obra no nos necesita. Y aquellos que quieren hacer lo que quieran, Dios no nos necesita. No hay que creer, nadie es necesario en la iglesia. Todos somos voluntarios y queremos ser buenos, pues Dios nos recibe y nos dice, bueno, ven, pero no quieras que yo haga lo que tú quieres. Si tú vienes a la iglesia, tú debes hacer lo que yo quiero, lo que Dios quiere. Y Dios tiene sus ministros, sus embajadores, y hay que escucharlos. ¿Quiénes son los embajadores de Jesucristo? Pues son el sacerdote normalmente, la autoridad, ¿sí? Ahora si pasa, como hoy pasa, que hay muchos ministros que son infieles a aquel que los envió para predicar el Evangelio y que ya están mitigando el Evangelio, que lo están deformando, pues es otro problema. Pero se supone que cuando no se hace eso hay que escuchar a los embajadores. Ciertamente hay una crisis de la autoridad hoy, ciertamente, está evidente, pero no es nuestro criterio que dice que yo debo tomar y dejar, no es nuestro criterio, es el criterio de la iglesia. Eso. Entonces, un pequeño de orgullos es suficiente para corromper o echar a perder la masa. Como dice nuestro Señor, un pequeño de fermento echa a perder toda la masa por ejemplo, una masa con la que se hace el pan, ¿verdad? Pues así un pequeño de orgullo puede echar a perder toda nuestra vida cristiana. Y en estas condiciones es muy difícil guardar un equilibrio espiritual. En un mundo que vivimos es muy difícil. Yo veo que los tradicionalistas hay muchas deficiencias, y hasta que sobre todo aquellos que son intolerantes con los demás o que se pretenden imponer su voluntad, eso es delicado, ¿verdad? Ciertamente, cuando vemos que la fe está en cuestión, está en duda, no vamos a decir que sí, ¿verdad? No vamos a aceptar. Claro, pero es que es la doctrina de Dios, no es nuestra opinión.
no es nuestro punto de vista. Eso es gran humildad, ¿verdad? Y entonces pidámosle a Dios que Dios nos dé la fortaleza y la suficiente humildad para seguir siempre ese buen camino. Y por eso yo insisto en que la Virgen, Dios envió a la Virgen en Fátima y pidió, la Virgen nos dijo, es la voluntad de Dios que en nuestra época hay una devoción particular a mi corazón inmaculado, porque ese corazón fue un corazón sin mancha, un corazón limpio, un corazón íntegro, un corazón, y todas las obras, todos los pensamientos de una persona finalmente son la obra de su corazón, lo que él tiene, lo que él desea, lo que él ama. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo de un corazón recto? Pues el corazón de María, corazón inmaculado. Entonces, tomemos ese modelo para que en esta vida no nos equivoquemos, ¿verdad? Pero el corazón de María es algo grandioso, es algo, corazón inmaculado, lleno de gracia, completamente fiel a Dios y humilde. Pero no es una humildad cualquiera, la humildad de la Virgen no es una humildad cualquiera. Entonces, tratemos de conformarnos, y es ciertamente que a veces entre los que defienden la verdad hay muchas mezquinerías y tonterías, caprichos. ¿Cómo es posible? Y alguien que recibió mucho no puede permitirse ciertos pequeños defectos, porque eso reclama un castigo. Es como decirle a Dios, yo no estimo lo que tú me estás dando, aunque sea un gran don. Yo lo trato como algo sencillo, algo poco importante, por complacer mi egocentrismo, mis caprichos, mi orgullo, y eso a veces Dios lo castiga con castigos terribles, ¿verdad? Y hemos visto la defección, muchas defecciones en la tradición, muchas. Unos de un lado, unos a la derecha, otros a la izquierda, y eso es la historia de la tradición, desde que la tradición comenzó, cuando el concilio famoso comenzó a hacer sus desórdenes. Muchos tradicionalistas reaccionaron con toda razón, pero muchos se desviaron después porque creían ser el centro del mundo y se extraviaron. Cuidado, ¿verdad? Y a veces dicen que el que cae de más alto es el que cae más bajo. Así que se trata de pedirle a Dios mucha humildad y al mismo tiempo generosidad, ¿verdad? Porque yo no voy a misa porque está haciendo calor. Yo no hago esto porque el padre me dijo algo y no me gustó. Pues el Padre está ahí para decir las cosas, ¿verdad? Puede haber incluso algún error. Pues sí, puede haber algún error, alguna pequeña injusticia, pero no es por eso que yo voy a dejar a Dios o a dejar la misa. ¿Qué es eso? ¿Dónde está mi interés, mi sacrificio, mi abnegación? Entonces, tengamos conciencia de esos detalles, no ser esa susceptibilidad que es tan común en nuestra época, ¿verdad? Un esposo, una mujer, a veces hay divorcios que se hacen por una tontería. Y qué decir a nivel de la vida cristiana, de la práctica religiosa, pues es más grave, ¿verdad? Que por una tontería uno se aleje de la práctica religiosa. Es más grave, eso clama al cielo, ¿no? Son los pecados que claman al cielo. Entonces, toda esa exigencia de Dios, toda esta severidad de Dios,
no debe excluir la confianza y la delicadeza que Dios tiene hacia nosotros. Dios nos quiere mucho, pero aunque sea muy exigente, no quiere decir que no nos quiere ayudar. Pero debemos hacer la diferencia, no porque Dios es bueno, que es hasta tiene delicadeza con nosotros en muchos detalles, y no quiere decir que por eso, porque es bueno, que Él acepta nuestros defectos, aunque sean chiquitos. Dios no puede aceptar el mal, aunque sea el mínimo. Pero nosotros como criaturas nos cuesta trabajo, sí es verdad, nos cuesta trabajo comprender esa exigencia divina, al mismo tiempo esa bondad tan grande de Dios, y al mismo tiempo esa exigencia absoluta de Dios. Entonces, en un mundo relativista, hoy la gente ya no sabe hacer esas diferencias, pero nosotros se supone que estamos aquí porque no somos relativistas. Entonces, pues pidámosle en este tiempo de Pascua, es un tiempo de alegría, porque nuestro Señor resucitó y que su cuerpo glorioso es el modelo de lo que debería ser nuestro cuerpo el día que resucitemos. Si estamos en su gracia, vamos a resucitar según el modelo del cuerpo de Cristo. Entonces, tratemos de vivir bien nuestra vida cristiana, en asumir esos misterios que la Iglesia nos propone. No es una cuestión puramente estética, ¿verdad? Yo voy a misa porque la liturgia, ¿verdad?, es muy bonita. Hay algo más que eso, hay un mensaje intelectual, hay una enseñanza y una exigencia para nuestra vida práctica. Así que no minimicemos lo que Dios tiene como algo grande y no maximicemos lo que Dios tiene como algo chico. Esa es la enseñanza del Evangelio de hoy, y vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé un corazón no igual, porque no se puede, pero semejante a su corazón inmaculado. Tengamos devoción al corazón inmaculado de María, tratemos de inspirar a los niños, a nuestros niños, esa devoción, para que ellos conciban al mismo tiempo el amor de lo que es bueno y el odio de lo que es malo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.